Hola, el día de hoy vamos a analizar este ejercicio que analizamos en la clase anterior, pero hicimos transformaciones de fuentes. El día de hoy vamos a analizarlo haciendo uso de las tres fuentes completamente, que tendría que ser la manera clásica, sin aplicar ningún otro método, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en total tenemos una fuente, dos fuentes y tres fuentes que podemos analizar, ¿no? Entonces vamos a tener tres experimentos en total, ¿no? Entonces vamos a calcular cada uno de los experimentos. Vamos a tener nuestro primer experimento, que vendría siendo con nuestra fuente de 50 volts, ¿no? Entonces, al analizar únicamente la fuente de 50 volts, nosotros sabemos que todas las demás fuentes debemos de apagarlas. Eso quiere decir que la fuente de 8 amperios pasa a convertirse en un circuito abierto y la fuente de 40 volts pasa a convertirse en un cortocircuito, lo que me genera el siguiente circuito. Y entonces, ya teniendo esto en consideración, ahora sí, Bx pasa a convertirse en Bx', ¿ok? Entonces, teniendo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? En general, a lo mejor nosotros no logramos observarlo a primera vista. Lo que siempre se recomienda pues es tratar de simplificar el ejercicio un poco para poder encontrar valores, porque así no lo podemos hacer. Lo primero que puedo hacer es simplificar la resistencia de 12 ohms con la de 20 ohms, ¿ok? Pero al simplificar esas dos resistencias voy a perder B de X'. Sabemos que al simplificar un par de resistencias en serie conservo la corriente, pero el voltaje se pierde en cada una de las dos, ¿ok? Ya no va a ser el mismo. Entonces puedo simplificarlas por el momento y luego tomar esos valores que vaya a calcular con la simplificación y regresarlos o aplicarlos en el circuito original. Si nosotros hacemos esta simplificación, ¿qué voy a obtener? Bueno, yo obtendría lo siguiente. En este caso me va a quedar que la resistencia equivalente de la de 12 y la de 20, pues como están en serie se van a sumar. Me va a quedar una única resistencia de 12 más 20, 32 ohms. Y en este caso B de X' pues ya no va a existir ahí, porque sabemos que cuando se encuentran en serie pues ya básicamente no va a ser el mismo voltaje. La corriente sí, pero el voltaje no va a ser el mismo. Entonces, pero eso va a ser importante, porque entonces yo sé que aquí existe una IX' que se conserva aquí. Ok, esa IX' me puede servir porque pues yo podría calcular el voltaje B de X' aplicando o usando IX'. Vamos a reordenar un poquito más el circuito. Me voy a dar cuenta que estas dos resistencias se encuentran en paralelo, que vendría siendo la de 40 y la que tenemos acá, que en este caso es una resistencia de 32 ohms. Y entonces, ¿qué voy a observar o qué es lo que quiero que observemos aquí? Lo que quiero que observemos aquí es lo siguiente, que yo voy a estar trabajando con una fuente de tensión y un par de elementos resistivos en serie. Me voy a dar cuenta de eso porque la primera resistencia pues va a ser la de 10 ohms y la segunda pues vendría siendo el paralelo o la simplificación de los dos, ¿no? Podemos usar un divisor de tensión, ¿ok? Si nosotros hacemos una simplificación de esas dos resistencias, que vendría siendo la de 40 en paralelo con la de 32, nos va a devolver que, en este caso simplificamos, la resistencia equivalente tendría que ser, cuando son en paralelo, el producto dividido por la suma, ¿no? Entonces va a ser 40 por 32 entre 40 más 32. Y esto nos devuelve una resistencia equivalente de 17.77 ohms. Ok, entonces ya tenemos esto en consideración, lo que implicaría que nuestro circuito se convierte en lo siguiente. Se va a convertir en una única resistencia, en este caso de 17.77 ohms. Y a lo mejor, bueno, la situación que sucede aquí es que la corriente I de X pues ya no existe, ¿ok? Pero nosotros sabemos que al simplificar un par de resistencias en paralelo, a lo mejor se pierde la corriente que quería ahí encontrar, pero sí voy a tener un voltaje aquí que es compartido entre las dos resistencias y ese voltaje se conserva al final acá. Y aunque pareciera que en el ejercicio fui perdiendo elementos, por ejemplo aquí yo perdí B de X', gané IX'. Aquí al hacer esta simplificación perdí IX', pero gané BA.
es necesario porque no tenemos otra manera en la que podemos analizar este circuito. ¿Okay? Y es más fácil así porque estamos aplicando operaciones básicas y nos permite mejorar nuestro análisis y entendimiento de un circuito. Entonces, teniendo esto, ahora sí, yo puedo aplicar un divisor de tensión para encontrar VA. ¿Por qué quiero encontrar VA? Porque si yo encuentro VA, VA es el voltaje que hay aquí y al conocer VA, ¿qué puedo calcular? IX'. Si yo conozco IX', que es esta de aquí, ¿qué puedo calcular? BX', que es justamente lo que me está solicitando este primer experimento, ¿no? Entonces, vamos a calcular lo que vendría siendo VA usando un divisor de tensión. Entonces, tenemos que para el uso del divisor de tensión va a ser igual al valor de la fuente de tensión multiplicado por la resistencia en la que quiero encontrar la tensión, que en este caso son 17.77 ohms, dividido por la suma de las dos resistencias que tengo, que en este caso tendrían que ser 27.77 ohms. Entonces esto me va a devolver que son 50 por 17.77 entre 27.77. Y entonces nos devuelve que aquí tenemos un voltaje de 32 volts. Entonces aquí yo voy a tener en VA 32 volts. Eso, si me regreso al circuito anterior, implicaría que aquí en medio de las dos resistencias yo voy a tener 32 volts. Y entonces, ya conociendo ese voltaje, que puedo hacer, pues puedo calcular lo que vendría siendo IX', ¿no? Entonces, IX', ¿qué tendría que ser? Bueno, aquí tengo más menos 32 volts, o lo podemos dibujar de manera vertical, ¿no? Para que sea un poquito más fácil. Más menos 32 volts. Aquí tengo que esta es una resistencia de 32 ohms. Y tengo que la corriente IX' está entrando por la parte superior, ¿no? Entra por el positivo. Eso implicaría que por convención pasiva de los signos, la operación IX' es positiva. Va a ser 32 volts, que es el voltaje, entre 32 ohms, que es el valor de la resistencia. Y entonces tengo que IX' son 1 amperio. Y con este 1 amperio, pues ya yo conozco, ahora sí que aquí tengo cuánto, 1 amperio fluyendo en el circuito. Me regreso, yo sé que aquí tengo 1 amperio. Y al regresarme al último, yo sé que aquí tengo cuánto, 1 amperio, ¿no? Entonces, ahora sí, ya como conozco la corriente en ese punto, puedo calcular lo que vendría siendo BX'. Yo sé que aquí está BX', que esto es de 12 ohms. Y que en este caso entra una corriente de 1 amperio. Entra por el positivo, sabemos por convención pasiva de los signos, si entra por el positivo, la operación va a ser positiva y va a ser más el valor de la corriente que fluye a través de la resistencia, que es 1 amperio por 12 ohms. Entonces B de X va a ser de 1 por 12 volts. Y esto vendría siendo mi valor de BX', que es el resultado de mi primer experimento. ¿Ok? Ya tenemos el primer experimento. Podemos pasar a analizar el segundo experimento, que lo tomaríamos como nuestra fuente de 8 amperios. ¿Ok? Entonces, vamos con el experimento 2. Nuestra fuente de 8 amperios. ¿Ok? Entonces vamos a volver a copiar el mismo circuito. Y vamos a comenzar a eliminar lo que vendrían siendo por ahí las otras fuentes que no nos interesan. La de 50 volts sabemos que se va a convertir en este caso en un cortocircuito. Y la de 40 volts de la misma manera se convierte en un cortocircuito. ¿Ok? Eliminamos esto y esto. Lo primero que puedo observar es que puedo simplificar esta de 10 y esta de 40 para que no me estén estorbando en este caso. Entonces vamos a tener acá 10 por 40, que es la resistencia equivalente de esas dos, como están en paralelo, va a ser igual a 10 por 40 dividido por 10 más 40. Ok, y entonces eso nos devuelve 10 por 40 entre 10 más 40, nos devuelve una resistencia equivalente de 8 ohms. Ok, entonces ya tenemos esto. Y tendríamos que nuestro circuito se transformaría en lo siguiente. En vez de tener ya dos resistencias en paralelo, ahora tendríamos una única resistencia aquí, que sería de 8 ohms.
Ok, y esta resistencia de 20 ohms la podemos acomodar un poquito para que quede acá. Y entonces, esta era de 20 ohms. Y entonces, ya acomodando esto un poquito, como podemos observar, la fuente de corriente de 8 amperios está en paralelo con lo que vendría siendo la de 20 ohms. Entonces nosotros podemos reordenar de manera indistinta lo que vendría siendo nuestra fuente de 8 amperios con nuestra resistencia de 20 ohms. Si las reordenamos, me voy a dar cuenta que lo que yo tengo aquí es un divisor de corriente. ¿Ok? En este caso voy a tener que de mi fuente salen 8 amperios, que por aquí fluye una corriente que voy a llamar I1 B', como Bx, que en este caso, como es el segundo experimento, se va a llamar Bx'. Voy a tener I1 B' y voy a tener una corriente por acá que se va a llamar I2 B'. Ahora esta corriente I2 B' me va a servir para calcular a quién, a B de X, ¿no? Pero para calcular I2 B' sería más sencillo si nosotros simplificamos la resistencia de 12 y nuestra resistencia de 8, aunque perdamos B de X temporalmente, vamos a poder calcular de manera más sencilla I2 B'. Como los elementos se encuentran en serie, eso implicaría que la corriente va a ser exactamente la misma. 12 y 8 nos va a devolver 20 ohms. Y entonces ahí está. Nosotros ya tendríamos directamente lo que son las dos resistencias en paralelo con nuestra fuente de 8 amperios. Y aquí viene algo interesante. Aunque nosotros ocupemos divisores de corriente, sabemos que la corriente en cada una de las ramas se va a distribuir de manera proporcional. Eso quiere decir que a cada resistencia le toca una parte de nuestra fuente total de corriente, o de la corriente total que proporciona nuestra fuente. Si las dos resistencias son del mismo valor o valen lo mismo, eso quiere decir que les va a tocar la misma porción de la cantidad de toda la corriente que proporciona nuestra fuente. Entonces, si yo tengo una resistencia de 20 y la otra tengo la otra de 20, les va a tocar lo mismo. O sea que a esta le toca 8 amperios dividido por 2 y a esta le va a tocar 8 amperios dividido por 2, porque como tengo dos elementos, pues a cada elemento le toca que la mitad de mi fuente total de 8 amperios. O sea que por aquí fluyen 4 amperios y por acá también fluyen 4 amperios. Y de igual manera, si nosotros quisiéramos hacerlo aplicando la operación, pues vamos a observar que también nos toca 4 amperios. No siempre es necesario hacer uso de operaciones matemáticas para poder encontrar estos resultados o estos valores de manera tan sencilla. Entonces, vamos a empezar a regresar poco a poco. Yo sé que aquí I2 B' vale 4 amperios. Entonces aquí yo voy a tener que fluyen 4 amperios. Y pues ya conociendo esto, ya podría calcular directamente lo que vendría siendo Bx B', ¿no? Porque aquí tengo 12 ohms, que es el valor de la resistencia donde está Bx B'. Y aquí tengo que fluyen 4 amperios. ¿Por donde están entrando? Por el negativo, ¿no? Entonces, por convención pasiva de los signos, el voltaje B de X B' va a ser igual a menos, vamos a agregar un signo negativo, va a ser 4 amperios, que es el valor de nuestra corriente que fluye a través de la resistencia, por 12 ohms. Entonces van a ser 4 por 12, nos devuelve menos 48 volts, que vendría siendo el resultado de Bx B'. Ok, con esto ya tenemos dos de los tres resultados. Vamos a pasar a realizar el último experimento, que vendría siendo el experimento número 3. Vamos a copiar nuestro circuito nuevamente, que es el original. Aquí lo tenemos y bueno. Entonces, en este experimento número 3, nosotros vamos a analizar lo que vendría siendo ya nuestra fuente. Vamos a ver cuál es la que sería. Nosotros ya analizamos en el primer experimento la de 50 volts. En el segundo la de 8 amperios. Pues nos faltaría nuestra fuente de 40 volts. Entonces esta fuente de 50 volts pasaría a convertirse en este caso en un cortocircuito. Esta de 8 amperios pasaría a abrirse y nos quedaría este circuito, ¿no? Entonces vamos a tener acá, como podemos observar, estas dos resistencias de 10 y de 40 se van a encontrar en paralelo. Entonces sabemos por ahí del ejercicio anterior, del experimento anterior, perdón, que la resistencia equivalente de 10 y 40 en paralelo es el producto de las dos dividido por la suma
Entonces me va a quedar que la resistencia equivalente en este caso es de 8 ohms. Entonces nuestro circuito se convertiría en este caso en lo siguiente. Nos va a quedar en este caso una de 8 ohms. Ok, ya tendríamos esto. Y entonces ya teniendo esto, y ahora sí, pues es una sola malla, es un solo lazo que tenemos aquí. Entonces podría calcular yo la corriente que sale de mi fuente, en este caso la corriente total triprima, que ya sería la tercera, que sería exactamente la misma corriente que fluye a través de la resistencia donde tenemos ABX y también de la de 8. Entonces esta corriente pues tendría que ser que el voltaje total, que son 40 volts, entre la resistencia total, que tendría que ser la suma de todas las resistencias, ¿no? Que tendría que ser la de 20, la de 12 y la de 8. Entonces vamos a tener que sería 20 más 12 más 8, nos va a devolver en este caso 40. ¿Okay? Entonces va a ser que la resistencia total es de 40 ohms. Entonces la corriente total van a ser 40 volts entre 40 ohms es de 1 amperio, ¿no? Entonces, por aquí, ¿cuánto fluye? Fluye 1 amperio, ¿no? Entonces, ya con eso podemos calcular lo que vendría siendo B de X tri prima, que sería nuestro último experimento. Entonces, para calcular B de X tri prima, consideramos la polaridad B de X tri prima. Sabemos que aquí hay 12 ohms y que entra 1 amperio por el borde negativo. Aplicando convención pasiva de los signos, B de X tri prima tendría que ser igual a menos, porque estamos entrando por el negativo, van a ser 1 amperio, que es la corriente que fluye a través de esa resistencia, por 12 ohms. Entonces tenemos que B de X tri prima va a ser igual a menos 12 volts. Entonces listo, ya tenemos todos los experimentos que van a ser en este caso, ¿dónde está el primero? Acá está el primero, 12 volts, menos 48 y menos 12. Entonces vamos a tener resultado, o haciendo la suma de todos los experimentos, que en este caso B de X' vale 12 volts, que B de X B' valía menos 48 volts y que B de X tri' valía menos 12 volts, y que en este caso B de X tendría que ser la suma de B de X' más B de X B' más B de X tri'. Entonces B de X tendría que ser 12 volts más menos 48 volts más menos 12 volts. Puedo simplificar, 12 y menos 12 pasan a ser 0. Entonces voy a tener que B de X al final es de menos 48 volts. Y este vendría siendo nuestro, ahora sí, resultado final. Entonces, listo. Si nosotros revisamos lo que fue el ejercicio anterior con el método anterior, que fue haciendo simplificaciones, vemos que el resultado también fue de menos 48 volts. Solo hicimos 2 experimentos y en este último hicimos 3. Podemos darnos cuenta que haciendo los 3 experimentos es un poco más largo, es un poco más tedioso. Tal vez las operaciones son un poco más sencillas, pero pues aquí es, vamos a decirlo, directo. ¿Okay? Estamos ocupando directamente el teorema de superposición. Y en el caso anterior, que también fueron menos 48 volts, hicimos uso por ahí de transformaciones de fuentes. Hicimos unas simplificaciones y el circuito final que me quedó era este de aquí, que es bastante más sencillo que el circuito que tenemos aquí. Entonces ya es cuestión de cómo quieran utilizarlo. Este video es el segundo método para analizar este ejercicio por teorema de superposición. Si quieren hacerlo por el primer método y están seguros de aplicar transformaciones de fuentes, y por aquí hicimos una suma de algunas fuentes, la suma de las 2 fuentes de corriente, o si directamente quieren irse para acá y aplicar por ahí algunos truquitos como divisores de tensión y divisores de corriente. Y bueno, ese sería nuestro resultado y eso sería todo por este video. Muchas gracias.